Saludos cordiales, somos el grupo 2 y nuestro tema es educación intercultural bilingüe. Comenzamos. Cultural bilingüe es un enfoque educativo que busca valorar y preservar la diversidad cultural y lingüística, promoviendo el respeto y la inclusión de las culturas y lenguas originarias en los procesos educativos. En Ecuador, la educación intercultural bilingüe preserva tradiciones, conocimientos y valores como el Sumaq y Kasai o buen vivir, integrando lenguas originarias como el quichua, el shuar en el currículo educativo. Este enfoque promueve un entorno de respeto, inclusión y calidez humana, fortaleciendo la identidad cultural y fomentando la convivencia armónica entre comunidades. Según lo señala el Ministerio de Educación de Ecuador, promueve un entorno educativo que fomenta la calidad y calidez humana, donde tanto estudiantes como docentes comparten experiencias que enriquezcan su comprensión de la diversidad. El bilingüe se convierte entonces en una herramienta fundamental para la educación, la reivindicación social y cultural, creando espacios donde todas las culturas y lenguas sean valoradas y preservadas. En esencia, enseña a los estudiantes sobre la importancia de la diversidad cultural y lingüística, que construye una sociedad más solidaria, empática e inclusiva. Al integrar estos valores en la educación, se protege el paso cultural de las comunidades que sientan las bases para un futuro más equitativo y enriquecedor para todos. La educación intercultural bilingüe nació como respuesta a la exclusión de culturas indígenas en la educación tradicional. Busca preservar lenguas, tradiciones y promover una sociedad inclusiva. Este enfoque va más allá de enseñar, ayudando a las comunidades a reconectarse con su identidad. Entre los beneficios tenemos la preservación cultural a través del uso de lenguas indígenas como el quichua, participación comunitaria, padres y madres comprometidos en la educación, reducción de deserción escolar. Vemos mayor asistencia y promoción de estudiantes. Entre los desafíos tenemos la desigualdad educativa, que puede ser por la falta de infraestructura y recursos en zonas rurales, la pérdida de lenguas indígenas, que puede ser por la influencia de la globalización y migración a ciudades. También la falta de capacitación docente. Vemos la necesidad de más programas específicos para maestros. Entre ejemplos inspiradores tenemos la Escuela de Cayambe. Ellos impulsaron la enseñanza del quichua, empoderando a las comunidades. También tenemos programas de formación docente. Eh, Vemos que la EIB es clave para construir una sociedad equitativa y respetuosa. A pesar de los desafíos, los avances y ejemplos exitosos demuestran su impacto positivo. Invertir en formación docente y recursos es esencial para seguir avanzando. Desafíos en los programas de educación intercultural bilingüe. Hablaremos acerca de tres: la desigualdad educativa, la pérdida de lenguas indígenas y la falta de capacitación docente, ya que si bien es cierto las instituciones en donde se imparte este tipo de educación tienen la mejor de las intenciones, existen varios desafíos que pueden nublar sus objetivos. A continuación hablaremos de cada uno de ellos. Ahondando un poco más en el tema de los desafíos que enfrenta el programa de dicha educación, empezaremos por señalar cómo la falta de recursos hace que la educación intercultural bilingüe se enfrente a grandes desafíos, ya que esta educación carece de material didáctico en lenguas indígenas y también de una formación docente adecuada. Esto afecta sin duda la calidad del aprendizaje y también la capacidad de integrar saberes ancestrales en el currículo, así como también la limitada inversión en la infraestructura educativa dificulta la implementación efectiva y asertiva para con estos programas.
Ahora hablaremos de la resistencia cultural. La globalización y las políticas homogéneas generan tensiones que ponen en riesgo la identidad cultural indígena de nuestro país y de cada uno de sus pueblos y nacionalidades. Muchas veces el sistema educativo no respeta la autonomía cultural de estas comunidades e impone modelos educativos que no consideran cada una de sus particularidades, haciendo que la esencia se vaya perdiendo. Por tal razón, la educación intercultural bilingüe se dificulta para que sea un verdadero puente para con la diversidad que existe en nuestro país. Comunidades excluidas. En regiones como la de los Agua, los programas de educación intercultural bilingüe tristemente no llegan. Así que estas comunidades se quedan sin acceso a una educación que respete y valore su cultura. A pesar de los amparados recursos que la Constitución provee, los derechos educativos y culturales de estos pueblos se vulneran constantemente, evidenciando la necesidad de una mayor acción estatal. Y finalmente, la necesidad de apoyo, ya que para que la educación intercultural bilingüe cumpla con su objetivo, es de vital importancia que el Estado invierta en recursos y la capacitación docente que se precisa, además de diseñar políticas públicas que fortalezcan su interculturalidad. Esto no solo beneficiaría a las comunidades indígenas, sino que también va a enriquecer el tejido social del país, promoviendo la equidad y el respeto cultural. De manera que cada uno de estos puntos nos señalan que existe desigualdad educativa a la hora de impartir estos programas. Se abre claramente una brecha entre aquellas comunidades que están más lejos y aquellas que cuentan con el beneficio de ser zonas urbanas. Enseñar en una lengua que no conoce el estudiante era y es una situación complicada, y aún más porque no se tenía fácil acceso a la educación para los pueblos y nacionalidades. La necesidad por aprender a leer y escribir de los pueblos y nacionalidades se reflejó en una lucha por crear su propio sistema de educación, y así nace el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, con políticas educativas para la comunidad y para sus actores educativos. El 15 de noviembre de 1988, con Decreto Ejecutivo 203, que reforma el Reglamento General a la Ley de Educación, se institucionaliza la educación intercultural bilingüe y se crea la Dirección Nacional de Educación Indígena Intercultural Bilingüe, DINEIB. Con las experiencias educativas recogidas desde los actores educativos comunitarios, la DINEIB crea el modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe conocido como MOSEIB, reconocido oficialmente por el Acuerdo Ministerial 112 el 31 de agosto de 1993. El MOSEIB establece la relación directa entre la comunidad y los actores educativos para el desarrollo de las actividades respaldadas por los saberes y los conocimientos que permiten la aplicación de las ciencias de forma integral acorde al currículum de las nacionalidades. El modelo refleja una serie de experiencias que complementan y fortalecen a los pueblos y nacionalidades y reconocen la cultura, la lengua y la sabiduría. Es necesario recuperar las formas de educación ancestral, en la cual la familia y la comunidad cumplen un papel fundamental en la formación de la persona, bajo los principios que sustentan el MOSEIB: respeto y cuidado de la naturaleza, la formación de las personas a lo largo de la vida. La lengua de las nacionalidades constituye la lengua principal de la educación. Y esto con el objetivo de consolidar la calidad del CEIB basada en la sabiduría milenaria, recuperar y fortalecer el uso de las distintas lenguas de los pueblos y nacionalidades en todos los ámbitos de la ciencia y la cultura, y garantizar que la educación intercultural bilingüe aplique un modelo de educación pertinente a la diversidad de los pueblos y nacionalidades. Todo esto aplicando estrategias como garantizar la participación de los pueblos y nacionalidades en función de su representatividad y experiencias, diseñar, construir y adecuar ambientes pedagógicos con pertenencia cultural y lingüística, diseñar e implementar el currículo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe por nacionalidad,
la elaboración y aplicación del calendario vivencial educativo comunitario en los procesos de enseñanza-aprendizaje, constituir a los CECIF en espacios de desarrollo y conocimientos colectivos. El MOCEIF es además considerado como un instrumento innovador no solo para los procesos educativos de los pueblos y nacionalidades, sino para el sistema educativo nacional, debido a que expresa algunas innovaciones que no son prácticas comunes en el proceso educativo desarrollados en el país. El MOCEIF ha marcado un hito en el desarrollo e innovación educativa en la vida práctica del docente, de estudiantes y de actores educativos. El MOCEIF, más allá de un modelo pedagógico, es la revitalización de los saberes y conocimientos ancestrales. Los docentes en este ámbito juegan un papel fundamental al promover el respeto, la empatía y la equidad desde los primeros años de vida. A través de su formación y valores, los educadores no solo enseñan contenido, sino que contribuyen a la construcción de una identidad cultural rica, respetuosa hacia las diferentes lenguas y tradiciones. Propósito del docente en educación intercultural bilingüe: garantizar una educación inclusiva y equitativa, reconociendo y valorando la diversidad cultural en contextos multiculturales. Roles principales del docente en educación intercultural bilingüe: fomentar culturalidad e inclusión, ser facilitador activo del diálogo intercultural, usando estrategias lúdicas y dinámicas grupales que celebren la diversidad cultural y social. Transformar hacia la equidad y justicia social. Promover el respeto, la empatía y la igualdad mediante actividades que integren perspectivas culturales y lingüísticas diversas. En la educación intercultural bilingüe. Habilidades necesarias: adaptar metodologías a las necesidades de los estudiantes, dominar el idioma de instrucción y el idioma indígena para una comunicación efectiva. Actitudes y valores: enseñar con el ejemplo valores como diversidad, empatía y respeto, sembrando en los niños el amor por su identidad cultural, solidaridad y responsabilidad. Valores de diversidad, empatía y solidaridad, siendo un modelo a seguir para los niños y ayudando a formar una sociedad intercultural y respetuosa. Transformación social y educativa. El maestro tiene un rol clave en la transformación social, contribuyendo a la equidad y justicia social y al crear ambientes educativos inclusivos que fomenten el respeto, empatía y diversidad. Ejemplos y casos de éxito. Ecuador, historia de discursos de la educación intercultural bilingüe. En Ecuador, estos casos evidencian que la educación intercultural bilingüe ha logrado avances significativos en la promoción de la equidad educativa y la revitalización de lenguas y culturas indígenas. Persisten desafíos que requieren atención continua. La participación activa de las comunidades, la formación adecuada de docentes y el compromiso gubernamental son esenciales para consolidar una educación verdaderamente intercultural y bilingüe en la región. En conclusión, la educación intercultural bilingüe, más conocida como EIB, es un enfoque educativo que se reconoce y valora la diversidad cultural y lingüística de las comunidades, especialmente en los contextos donde existen diferentes grupos étnicos o diferentes lenguas. Aquí tenemos algunos puntos sobre la importancia de la educación intercultural bilingüe y el primero dice preservación de las culturas. La EIB contribuye a la preservación de las lenguas de las culturas indígenas, que son parte del patrimonio cultural de una nación. Al enseñar la lengua materna, se fomenta el respeto y la valoración de las tradiciones y de las costumbres locales. El segundo dice fomenta la inclusión. Este método educativo promueve la inclusión social
al reconocer y validar las identidades culturales de todos los estudiantes. Al hacerlo, se reduce la discriminación. El tercero dice mejora el aprendizaje. Estudios han demostrado que los estudiantes aprenden mejor en su lengua materna y la EIB permite a los alumnos desarrollar habilidades cognitivas y académicas en un entorno familiar, lo que facilita su comprensión y rendimiento escolar. Como bien sabemos que el futuro de la educación intercultural bilingüe es muy prometedor, pero también enfrenta desafíos significativos. Para avanzar hacia un modelo educativo más inclusivo y efectivo, es fundamental considerar las siguientes estrategias. La primera, realizar unas políticas públicas educativas que sean sostenibles. Es necesario que los gobiernos implementen políticas que respalden a la EIB. La segunda, colaboración comunitaria. Incluir a las comunidades locales en el diseño y implementación de programas educativos es crucial para poder asegurar que respeten las necesidades y las expectativas. Y el tercero, innovar, que sea una innovación pedagógica. La integración de nuevas tecnologías en un enfoque pedagógico puede enriquecer a la EIB, facilitando el acceso a recursos educativos diversificados y prometiendo el aprendizaje colaborativo. Y la cuarta y última, la formación continua de los educadores. Esto quiere decir que hay que capacitar continuamente a los educadores con metodologías interculturales y bilingües, que es esencial para garantizar que puedan abordar eficientemente a las necesidades de los estudiantes. Muchas gracias.